Imagina al hombre de hierro, el genio incomparable, el héroe que todos esperan para salvar el mundo. Pero, ¿y si él fuera el mayor peligro que haya existido? ¿Qué sucede cuando el símbolo de fuerza se quiebra por dentro? Tony Stark está a punto de perderlo todo. Su control, su moral y, tal vez, hasta su humanidad. Lo que está a punto de hacer desafiará todo lo que pensabas saber sobre los héroes. Quédate hasta el final, porque el secreto que cambiará todo lo que piensas sobre Iron Man será revelado. Él está perdiendo el control, convirtiéndose en algo más oscuro que cualquier villano que haya enfrentado. Y la verdad va a corroer todo lo que ha construido. Está a punto de hacer algo impensable. El fin está cerca, y ya no sabe qué hacer. Nada lo detendrá. Lo que va a hacer ahora alterará el futuro de todos, incluso el tuyo. Te voy a contar la verdad oculta que nunca imaginaste sobre Tony Stark. No vas a creer cómo llegó hasta aquí, y cómo esto cambiará todo lo que sabías sobre el hombre de hierro. Ahora quiero saber de ti. ¿Crees que Tony Stark aún puede ser salvado? ¿O ya está más allá de cualquier redención? Deja tu comentario abajo, porque la verdad será revelada, y el futuro de Iron Man depende de lo que piensas sobre él. Vamos a conversar sobre eso. Tony Stark, el genio que moldeó el futuro, es más que solo el hombre de hierro. Es una paradoja viviente, una fusión de innovación tecnológica y tragedia personal. Con el cabello oscuro y ligeramente desordenado, su mirada es intensamente enfocada, siempre reflejando su deseo de control. La máscara de su armadura oculta mucho más que un rostro. Esconde un alma desgarrada, marcada por la culpa y el miedo al fracaso. Al primer contacto, Stark parece ser el hombre que todos desean. Ser rico, inteligente, una presencia inconfundible que irradia poder. Sin embargo, detrás de esta fachada hay un hombre profundamente herido, siempre buscando algo que nunca ha logrado alcanzar: paz. La imagen de Tony Stark es la de un héroe que, a lo largo de su viaje, se ha convertido en una figura de confianza y respeto. Él simboliza la innovación, la fuerza inquebrantable, pero también se ve con temor por muchos que saben que su ego y sus errores lo vuelven vulnerable. La armadura del hombre de hierro es más que una simple herramienta de combate. Es un reflejo de su personalidad, forjada en las cenizas de sus fracasos y victorias. Su habilidad principal radica en la inteligencia y la creación de la armadura, que no solo le otorga fuerza sobrehumana, sino que también puede manipular energía y crear campos de fuerza impenetrables. Sin embargo, el mayor poder de Stark podría ser el más peligroso: su capacidad de manipular su destino, muchas veces con consecuencias destructivas. Tony Stark no es físicamente diferente de un ser humano común, pero su relación con la armadura que creó lo convierte en una figura casi sobrehumana. El impacto que las batallas y las fuerzas intensas tienen sobre su cuerpo ya no son un problema, ya que su estructura ha sido mejorada por la tecnología. Cuando se viste con la armadura, su sistema cardiovascular se alimenta por un reactor ARC, un invento que desarrolló después de un accidente casi fatal. Este reactor no solo lo mantiene con vida, sino que le da la fuerza necesaria para soportar los daños que sufre durante los combates. Su circulación sanguínea está optimizada, distribuyendo esa energía de manera eficiente, alimentando los sistemas electrónicos dentro de su armadura y, al mismo tiempo, acelerando su recuperación. Físicamente, Tony es fuerte, pero la verdadera diferencia radica en su resistencia. Su piel, aunque humana, está protegida por una capa de metal fino pero resistente, que le proporciona una resistencia excepcional a los daños. Los huesos, aunque no son metálicos, tienen una densidad superior gracias a la presencia de elementos tecnológicos implantados en su cuerpo. Esto lo hace más resistente a los impactos, desde caídas hasta explosiones. Lo más notable, sin embargo, son los efectos que la tecnología tiene sobre su sistema nervioso. Tony es capaz de procesar información a una velocidad acelerada, controlando la armadura casi instintivamente, como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Sin embargo, el uso constante de esta tecnología comienza a afectar su mente, volviéndolo
cada vez más dependiente de la armadura y del reactor Ark para sobrevivir. Los poderes de Tony Stark provienen de una combinación única de ciencia avanzada e invención personal. La armadura del Hombre de Hierro es su principal fuente de poder, permitiéndole volar a velocidades impresionantes, generar ráfagas de energía devastadoras y protegerse de daños masivos. Sin embargo, su verdadero diferencial está en su núcleo Arc, un dispositivo desarrollado por él mismo, después de un accidente grave. El reactor Arc no solo lo mantiene con vida, sino que también amplifica sus capacidades físicas y energéticas, permitiéndoles realizar hazañas extraordinarias. En batalla, puede controlar la energía para crear campos de fuerza impenetrables, o disparar ráfagas de plasma concentrado que pueden destruir cualquier amenaza. El impacto de estos poderes en la vida de Tony es profundo. Cuando era joven, usaba su inteligencia para buscar aceptación y respeto, pero ahora, a medida que se vuelve más dependiente de la armadura y del reactor, comienza a cuestionar si aún es verdaderamente humano. Sus habilidades lo han convertido en una figura temida y reverenciada, pero también lo han distanciado. Se ha aislado de todos, incluidos sus aliados más cercanos, porque tiene miedo de ser juzgado por el poder que ahora posee. Su relación con el mundo ha cambiado, y su constante búsqueda de control y seguridad lo está dejando emocionalmente vulnerable. En cierto momento, se da cuenta de que la verdadera fuente de su poder no es su armadura o su inteligencia, sino el propio reactor, Ark, un símbolo de su desconexión con la humanidad. Tony Stark lleva un peso emocional tan grande como cualquier batalla que haya enfrentado. El trauma de un pasado marcado por fracasos y pérdidas ha moldeado profundamente su psique. La muerte de sus padres y su relación conflictiva con figuras de autoridad, como el propio gobierno, lo dejaron con una necesidad insaciable de probar su valor. Este deseo de validación lo lleva por un camino de autodestrucción, donde se aleja cada vez más de sus aliados y se obsesiona con sus inventos, creyendo que la única forma de lidiar con sus sentimientos es a través del control. Las motivaciones de Tony son complicadas. Busca redención, pero al mismo tiempo teme que nunca sea el héroe que piensa que el mundo necesita. Teme al fracaso, pero también a la pérdida de su humanidad. El conflicto interno de Stark es palpable, ya que constantemente lidia con una lucha entre el deseo de corregir sus errores y la tentación de usar sus poderes para imponer su visión de justicia. Su mayor debilidad emocional es el miedo a fallar nuevamente, perderse por completo en la armadura que él mismo construyó. Esto lo vuelve vulnerable, y su confianza se ve afectada por la percepción de que podría ser la única amenaza que aún no ha enfrentado. Tony Stark es, sin duda, una figura compleja en el mundo de los héroes. Comenzó como un ícono de la innovación, alguien a quien todos veían como ejemplo de coraje y fuerza. Sin embargo, a medida que su viaje avanza, se ve cada vez más distante de los demás. Su relación con los otros personajes está marcada por la desconfianza, especialmente con aquellos que lo ven como una amenaza potencial. Los Vengadores, por ejemplo, cuestionan frecuentemente sus motivaciones y los límites que está dispuesto a cruzar. Su relación con Steve Rogers, también conocido como Capitán América, es tensa, ya que ambos tienen filosofías y maneras de ver el mundo diametralmente opuestas. Mientras Stark cree que la tecnología es la respuesta a todos los problemas, Rogers se apega a principios más tradicionales de moralidad y justicia. A pesar de esto, Tony aún tiene aliados, como James, Rhodes, quien, aunque comprende la necesidad de Tony de buscar respuestas, también lo reprende cuando cruza ciertos límites. Sin embargo, sus alianzas son frágiles y constantemente probadas por las decisiones impulsivas de Stark. Ya no es el héroe incuestionable que solía ser, sino un hombre al borde del abismo, con su propio ego y obsesión por el control alejándolo, cada vez más, de las personas que deberían ser su fuente de apoyo. A lo largo de su historia, Stark empieza a darse cuenta de que su mayor enemigo no es una entidad externa, sino las sombras de sus propias decisiones. En el universo Ultimate, Tony Stark es un producto de la ciencia y la innovación, pero esto viene con un costo. Su invención más famosa, el reactor Ark, fue creada para salvarlo después de una grave herida,
pero terminó convirtiéndose en la fuente de muchos de sus problemas. La ciencia que lo salvó es, en muchos aspectos, la misma ciencia que lo amenaza. La armadura del hombre de hierro, alimentada por una fuente de energía casi ilimitada, le da una ventaja sobre sus enemigos. Pero esta energía también comienza a corroer su salud física y mental. Lo que comenzó como una solución brillante para un problema personal se ha convertido en una dependencia insostenible. La relación entre la ciencia y la magia, o el poder, en el universo de Tony es compleja. En lugar de ser una fuerza puramente racional, la ciencia de Stark ha comenzado a adquirir cualidades casi místicas, siendo capaz de manipular la energía en niveles que nadie imaginó. Ya no es solo un héroe tecnológicamente avanzado, es un símbolo del poder que la ciencia tiene para transformar la realidad y al mismo tiempo volverse en contra de sus propios creadores. En el fondo, Tony Stark sabe que ya no es el maestro de su propia creación. La tecnología que desarrolló se ha convertido en un reflejo distorsionado de su propia lucha interna. En uno de los enfrentamientos más intensos de su viaje, Tony Stark se encuentra confrontando a un enemigo que desafía todo lo que conoce. El villano, un híbrido de tecnología y biología, posee poderes inmensos y parece imposible de derrotar. Tony, presionado por la inminente derrota, se ve obligado a utilizar la energía de su reactor ARG de una manera que nunca había imaginado. Canaliza todo el poder disponible, creando un campo de fuerza masivo y disparando una onda de energía pura que causa una destrucción masiva a su alrededor. Pero el poder tiene un costo. A medida que la energía se libera, la armadura de Tony comienza a desintegrarse y el reactor ARC empieza a sobrecargarse, poniendo en riesgo su vida. El impacto es devastador. La batalla es ganada, pero Tony apenas puede mantenerse consciente. Su armadura, aunque victoriosa, está rota y su cuerpo exhausto. Se ve obligado a abandonar el campo de batalla, consciente de que la dependencia de su armadura y reactor ARC se está convirtiendo en una prisión. En este momento, Tony reflexiona sobre la verdadera naturaleza de su poder. Mientras que sus enemigos lo ven como un héroe invencible, él mismo ya no puede controlar las consecuencias de sus decisiones. Las reacciones de otros personajes a estos eventos son de gran preocupación. Mientras los Vengadores celebran la victoria, hay una creciente sensación de que Tony ya no es la misma persona. Es temido, no solo por su fuerza, sino también por lo impredecible de sus acciones. Su relación con sus aliados se vuelve más tensa, ya que todos saben que, a pesar de su inmenso poder, el hombre de hierro está llegando a un límite que podría llevarlo a la autodestrucción. Al final de su historia, Tony Stark se encuentra en una encrucijada. Comenzó su viaje como un genio visionario, alguien con la capacidad de cambiar el mundo, pero sus decisiones lo llevaron por un camino de autoengaño y destrucción. Después del enfrentamiento final y los daños irreparables a su armadura, Stark se ve obligado a reflexionar sobre lo que realmente desea. Ya no se trata de probar su valor o escapar de la culpa de su pasado. Ahora entiende que la verdadera paz no vendrá de más invenciones o más poder. Tendrá que enfrentar sus demonios internos y encontrar una manera de reconciliar sus fracasos. Lo sé, que sigue para Tony Stark es incierto. Necesita tiempo para recuperarse y reflexionar sobre su viaje. ¿Podrá librarse de la prisión que él mismo construyó? ¿O la obsesión por el control y el poder lo consumirá por completo? El futuro del hombre de hierro está en juego, y la batalla que enfrenta ahora no es contra sus enemigos, sino contra su propia naturaleza. El dilema de Tony Stark persiste. En un mundo que exige héroes, ¿será capaz de ser más que solo la armadura que construyó? ¿O su caída será inevitable, como el destino que siempre temió? Ahora quiero saber de ti. ¿Crees que Tony Stark aún puede encontrar la redención? ¿O la obsesión por el poder lo destruirá? Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión sobre el viaje de Iron Man. Y si te quedaste hasta el final, no olvides dar like al video. Nos ayuda a seguir trayendo historias épicas como esta. ¿Cuál será el futuro de Tony Stark? Vamos a hablar de eso en los comentarios.